está mayo, bueno, y históricamente desde finales de 2022, creo, y puedes ver los resultados a final de mes y lo que opero. En futuros, pues yo tengo un setup similar, y aquí te muestro una operación. Si alguien me dice que en futuros no hay edge, ¿vale? Yo les comento esto y tienes un 90% de probabilidades a tocar cierto nivel en todas las sesiones. Me parece muy interesante ahora mismo futuros con las cuentas de fondeo por el trader que empieza con muy poco dinero, y pienso que directamente futuros y cuentas de fondeo para llegar a ganar unos miles de dólares al mes es la forma más fácil. Pero realmente me gustaría empezar haber empezado en futuros. La realidad es que no. Me gustaría empezar directamente por acciones y bueno, es un mercado donde hay más oportunidad. La gente se centra mucho en small caps, small caps, small caps. Yo no pienso que sea así. Hola traders, ¿qué tal? En la charla de hoy vamos a hablar con Uriol Casas, más conocido en redes sociales como FTS Casas, trader de futuros que opera el SP500 y que ha conseguido ganar en los últimos años más de 6 cifras. Opera muy pocos trades al día, es un trader intradiario que hace también algún swing, pero que, como veréis en la entrevista, él nos menciona que ha desarrollado una forma operativa en la que un 70% de su trading es sistemático, con datos, y un 30% discrecional, ¿no? Donde la gestión y la toma de decisiones es un poco más en tiempo real. Nos va a explicar directamente cuál es su setup más ganador. Uno que, según él, tiene un 80% de las veces o 70% de las veces que ocurre en el mercado, en el activo del SP500. Y también hablaremos de su pasado en el del deporte profesional, porque fue deportista de élite, campeón de España en su categoría, y cómo esto le ha llevado a tener los éxitos y los resultados que está teniendo a día de hoy en el trading, ¿no? Esa comparativa entre deporte de alto rendimiento y trading de alto rendimiento. Porque además también, que ahora recuerdo que hemos grabado hace un rato la charla, que habla sobre cómo enfocar realmente las pruebas de fondeo. A él antes dice que no le gustaban, pero que poco a poco ha ido viendo cómo el mercado se ha ido regulando un poco entre las empresas y que hay oportunidades muy, muy interesantes para empezar a hacer trading por ahí. También hemos hablado de small caps y de cómo él está aprendiendo un poco en ese mercado, aparte del de futuros, que es en el que principalmente se dedica. Pero bueno, no me enrollo más. Espero que os guste la charla, traders. Mucho profit y disfrutadla. Traders, como siempre, el trading es complejo. Y aunque te den una estrategia masticada, ganada, con una ventaja, no todo el mundo es capaz de hacer lo que hay que hacer para ganar en el trading. Así que siempre os invito a que hagáis como yo, como estáis viendo aquí en pantalla, y utilicéis Freedom 24 para empezar a invertir. Porque si no lo hacéis, si no invertís, deberíais tener mucho miedo de que vuestro dinero vaya perdiendo poco a poco, día a día, a cuentagotas, todo su valor. Con el mismo dinero con el que antes podrías comprarte una casa, a día de hoy necesitas 3, 4 o 5 veces el mismo dinero para comprar lo mismo. Entonces, mi consejo es simple. No os compliquéis la vida si sois traders a la hora de invertir. Yo personalmente, como veis aquí en pantalla, lo hago en el SP500, en el ETF acumulativo del SP500, que es el VUA, que tenéis en Freedom 24, para poder replicar a través de sus ETFs, que tienen más de 3.600 ETFs en los que podéis invertir, el índice del SP500, ¿no? Las 500 mejores empresas de Estados Unidos, las cuales se reciclan. Pues simplemente pongo mi dinero ahí, hago una compra mensual y dejo que el tiempo haga lo demás. Y si por lo que sean los ETFs nos llaman la atención y preferís invertir directamente en acciones, tenéis más de 40.000 acciones en las que podéis invertir en Freedom 24. Importante, es una empresa bien regulada, está dentro del registro de la CISEC, bajo los estándares europeos de la MiFID II. Y algo que para mí es primordial y que no todo el mundo sabe a la hora de invertir, que no se fijan si esto es así realmente, tú aquí en Freedom 24, cuando inviertes, cuando compras un activo, eres propietario de ese activo. Si por lo que sea, que ya es algo muy improbable, la plataforma quebrase, el broker quebrase, tú seguirías siendo propietario de esos activos y por lo tanto tu cuenta se trasladaría a otra. Porque tus títulos son tuyos siempre, pase lo que pase. Así que, traders, si queréis hacer como yo, os invito a que utilicéis el link que os dejo aquí abajo hacia Freedom 24. Como siempre, tenéis acciones de regalo, solo por abrir una cuenta con ellos y recargarla. Aquí abajo, en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, tenéis unos códigos. En el momento de abrir vuestra cuenta con Freedom 24 y colocar alguno de esos códigos, cuando recarguéis el capital que queráis utilizar para invertir, solo por hacer eso, Freedom 24 os regala acciones, un total hasta 20, como os he dicho, que van desde los $3 a los $800 cada una de ellas. Tenéis hasta finales de junio para hacerlo. Es una oferta que se va reciclando, así que yo la aprovecharía porque no sé cuánto tiempo lo van a seguir haciendo más. Así que, traders, aprovechadlo, empezad a invertir con Freedom 24. Uriol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien por aquí, Víctor. Con muchas ganas de hablar contigo y compartir finalmente. Lo mismo digo, en serio. Tengo muchas ganas de poder exprimirte un poco todo lo que nos des. Así que, si quieres, para que la gente te ponga un poco de contexto, porque al final nos acabamos de conocer relativamente. El otro día coincidimos en el evento de Stocks Trading Club en Madrid y fue un placer conocerte en persona. Entonces, sabiendo un poco tu perfil, me gustaría que la gente te conociese más, ¿no? Y pudieses explicar un poco cómo llegas hasta aquí, cómo empiezas en el trading y cómo ha sido ese camino hasta ahora.
Vale, primero de todo, mi nombre es Oriol Casas, tengo 26 años, conocido online como FTS Trader Casas, empecé a compartir contenido ahora un par de años por Twitter y tal. También destacando quizá un Discord que he compartido pues el 90% de mis operaciones prácticamente en directo, esto en los últimos 2 años. Y llevo pues 6 años más o menos operando en los mercados, teniendo un pasado como deportista de ciertamente éxito, pero llegué a un punto en mi vida que quería algo más y estaba algo estancado. Pues me ganaba la vida, de hecho, como deportista, lo que es exageradamente difícil, Ya pero ves. me encontraba estancado y quería algo más, ¿no? Quería dejar de ser mediocre en muchas cosas, me fui al trading y me encontré pues que pasé a ser mucho más mediocre porque perdí todo mi dinero. eh, entré en un curso donde me mostraban cómo hacer trading trazando una línea de tendencia y no fue muy bien, Ya. ¿no? A partir de ahí que empecé a conocer otros traders, destacaría quizá que una cuenta de $3.000 la pasé a 17.000 en prácticamente unos meses, cuando llevaba un poco más de un año haciendo trading, pero eso también acabó mal Claro. y fue a cero. En ese momento, bueno, quizá como pasa con muchos traders, encontré que es mucho más difícil de lo que esperaba y que realmente debía ser un profesional. Considero que ya tenía una ventaja en ese momento, era muy discrecional, no tenía unos setups claros y ahí empecé a hacer el trabajo, realmente sacar estadísticas sobre el mercado, crear un playbook y hacer algo que fuese repetitivo en el tiempo, que al final pienso que es lo que hace falta. Hay mucha gente ganando dinero en los mercados, hay traders muy, muy discrecionales y los admiro un montón, ¿no? Pero Total. pienso que es una forma compleja de ganar. O sea, si tú puedes adquirir un playbook con una cierta estadísticas que sabes que cuando haces X y pues hablando con una muestra de trade suficiente vas a ganar dinero, pienso que es más fácil de aprender y es el camino que deberías coger y es donde he encontrado éxito. Qué bueno, tío, qué bueno. O sea, muchísimas cosas interesantes aquí. Es decir, ¿fuiste deportista en este caso profesional o llegaste a llegarlo? ¿En qué ámbito, en qué disciplina? Corría en moto, hacía motocross Qué bueno. y bueno, fui campeón de España en 2016 de mi categoría. Después, bueno, tuve Qué unas locura, tío. ofertas hasta correr en nivel mundial. Pasa que, bueno, como todo deportista de élite, a no ser que estés en los deportes principales, puede ser muy, muy, muy bueno, pero la realidad es que si no eres el mejor, prácticamente te Ya, ganas la vida de forma bastante mediocre. ya. El trading ya tiene su parecido, ¿no? Sí, Donde solo un porcentaje muy total. bajo gana, pero te diría que en la mayoría de deportes es aún menos. Total, total. Yo he visto algunas charlas, por ejemplo, entrevistas de, no sé, el campeón del mundo de esquí no sé cómo se llama, esquí de interior. Y claro, es el mejor del mundo en su disciplina, pero luego decía que sobrevivía, ¿no? Que no tenía suficiente. Entonces, eso es espectacular. ¿Hay algún tipo de similitud que encuentres entre el...? Porque muchas veces hacemos este tipo de referencias, ¿no? De que el trading es como un deporte de alto rendimiento. ¿Tú concibes eso también así? Es decir, ¿hay alguna similitud que encuentres entre esa disciplina de la moto a nivel de alto rendimiento con el trading? Sí, sí, hay muchas, pero te diría que lo que más saco del deporte es la resiliencia, que es algo muy, muy necesario en el trading. Yo tenía 3 años, corría en moto y pasaron pues prácticamente 15 hasta que no realmente tuve un buen nivel. En el trading pues pasan, quizá en el ámbito retail, diría que 5 años es lo que suele tardar la gente a ser rentable, los que llegan, ¿no? Y quizá con los de prop y demás 2 años, pues necesitas mucha resiliencia y caer y levantarte, y esto es lo que saco del deporte, Total. mayoritariamente. Total, tío, total. 100% de acuerdo, tío. Y también has dicho que, o sea, al final tienes 26 años. ¿Cuándo empieza el trayecto de trading y cuánto tiempo tardas en llegar hasta este punto? O sea, a nivel de años. Te diría que llevo 6 años operando y Mm, que unos tres hasta ser rentable, pero una cosa es ser rentable y la otra es realmente ganar dinero en los ya. mercados para vivir y Mm, demás. Algo es retirar una cuenta de fondeo donde sacas 2.000 y quizás has comprado 3 4. Tienes una cuenta real a que la llevas a 17 y te piensas que ya has llegado, ya. ¿no? Y después resulta que quiebras, Mm, ¿no? Bueno, ganar dinero durante un periodo de tiempo
a los 2 años, año y poco, ya lo estaba haciendo, pasa que lo devolví en su mayoría, ¿no? Ya. Y has dicho también que aprendías de, o sea, al principio hiciste un curso, pero que luego tuviste algunos referentes o que encontraste gente un poco más seria. ¿Ese proceso ha sido totalmente autodidacta a partir de ahí? Es decir, ¿te has formado algo más o fue ya a partir de ahí tú solo? Comunidades, sigo, no te diría comprar cursos, pero lo que sé, la mentoría de Lance, sí, Ujú, sí la he comprado, pasa que no es exactamente un curso. Cualquier comunidad donde operan en directo, te diría que prácticamente estoy en todas, ujú. pasa que ya tengo cierta experiencia, ya sé el tipo de trader que quiero ser y debo, pues para realmente ganar dinero. Y a partir de comprar un curso, pues este fue el proceso, ir sacando de aquí y de allí, de prácticamente todas las comunidades, mentorías que hay, sacar lo mejor y seguir evolucionando. Quizá destacaría empezar a seguir a Futures Trader 71 en Twitter, podéis buscarlo, después de mi primer curso, donde tiene una comunidad muy interesante, donde veías traders operar en directo. Había de hecho un trader que había estado en JP Morgan y tal, que además comentaba que tenía ciertos problemas para abrir una cuenta a su nombre. Ya, Y compartías todas sus operaciones, al igual que hago yo hoy en día pues con mi Discord, lo hacía por esa comunidad. Eso ha qué bueno. cambiado y ahí ya no lo hacen. Pero ahí aprendí un montón. Qué bueno. Pasa que era un trader muy basado en order flow, bastante discrecional, a lo que he intentado alejarme cuando ha pasado el tiempo, ¿no? Pero ahí te diría que fue realmente lo que me abrió los ojos y me enseñaron pues cómo hacer el trabajo, tener un journal, sacar estadísticas de los mercados y todo esto que quizá en breve te Claro. puedo mostrar un poco. Total, total, qué bueno, tío. Sí, luego para que quien esté viendo esto, que como siempre sabéis, siempre intento que la persona que viene aquí muestre un poco, pues eso, no sé, tipos de setups o resultados, no sé, algo que para que podamos entender un poco más lo que haces. Pero antes también me gustaría preguntarte, porque has mencionado lo que me parece realmente interesante a lo que sacar, que es el tema de la data, ¿no? Que al final ponemos siempre en comparación los traders discrecionales y la dificultad que eso implica, que hay traders increíbles, como tú dices, discrecionales, son gente que a mí me parece, me abruma incluso de la capacidad de toma de decisiones que tienen en tiempo real. Pero luego está la otra parte, ¿no? El trader sistemático, ¿no? Aquel que utiliza un poco más de datos para poder hacer su trading. Entonces entiendo que tu forma de hacerlo es así, es sistemático, ¿te consideras como tal puro sistemático? No, te diría 70% ¿Vale? y podría realmente hacer de mi trading 100% sistemático, pero hablando de resultados, son algo peores. Ujú, Para decir algo, históricamente tengo un profit factor de 1,9, después muestro pues win rate, ujú. el R de medio que gano y todo esto. Pero si mi estrategia fuese 100% sistemática, bajaría un profit factor de 1,5 Vale. o Ujú, así, y por eso tengo esta parte discrecional, ujú, que hasta después te puedo mostrar cuál es la parte que decido ser discrecional ujú, y demás, pero verás que intento sistematizar al máximo, intentar pues tener un patrón de entrada repetible, que siempre sea lo mismo, y en cierto momento pues he añadido algo de discrecionalidad para decidir, vale, decido entrar aquí, decido entrar más tarde, decido esperar una confirmación más tardía, lo que sea, para tener, bueno, para optimizar, pero prácticamente sigo normas, o sea, entrada aquí, un tick encima de la vela anterior, tal, target, a este nivel alrededor de 2R. Seguir normas, porque si no pienso que te vas a perder. El trading es muy emocional. ujú. Bueno, si no tienes ciertas normas, pienso que hasta los traders más discrecionales en su mayoría tienen un plan bastante claro. Totalmente. Esto lo he hablado muchas veces con Sedi Sánchez, un amigo mío de Sets and Sistemas, que Mm. él afirma y está muy convencido de que los discrecionales al final sí que tienen, son sistemáticos, ¿sabes? Es decir, solo que son sistemáticos muy perfilados. Es decir, ellos mismos, Ya. ¿sabes? Entonces, al final, claro, todo el mundo sigue normas. Lo que pasa es que esas normas pueden estar, ser escritas o estar muy bien planificadas, u otras que sean como una intuición aprendida, ¿no? Que al final tú con el paso del tiempo has desarrollado una serie de automatismos que son normas, pero que no están simplemente reflejadas en un backtest, ¿no? O en unos datos. Entonces yo creo que al Sí, final sí, sí. todo el mundo llega a ese punto, ¿no? No sé si Mm. es igual. Totalmente, sí, sí. Quizá traders, podría poner el ejemplo del mosquito o algo Por así, ejemplo. llevan un montón de años Ujú. y se van a un patrón que saben que en X momento del mercado funcionaba y tal, identifican el mercado actual, pero al final es algo bastante repetible también. Pasa que funciona en ese momento de mercado, ¿no? Pero en Total. su mayoría
tienen bastante claro dónde entran, dónde salen y siguen bastantes normas, ¿no? Total, tío, total. Y también hablabas de, porque antes me has explicado algo fuera de cámaras que yo creo que le va a gustar mucho a la gente, ¿no? Porque hablábamos del tema de los edge, ¿no? En small caps o en futuros, porque en este caso ahora hablaremos un poco de dónde operas, que entiendo que principalmente tu core es futuros, Mayoritariamente futuros, ¿vale? sí. Y también te he visto algunas cosillas en small caps, ¿no? Que estás tanteando un poco por ahí, ¿puede ser? Tanteando, sí, sí, Vale. sí, sí, sin demasiado éxito, Ok. pero bueno, vamos a hablar Sí, de ello. sí, explícanos un poco ello, sí, Pues explícanos un poco cómo es en este he caso tu estado trading. evolucionando como trader. Ujú. Empiezo para mi experiencia en small cap, Ujú. acciones y demás, y después voy Vale. a futuros. Ujú. Pues he encontrado mi sitio en futuros, siendo un trader que mayoritariamente gana en las sesiones que hay noticias, donde realmente hay volatilidad en el mercado y tal. Pues me va exageradamente bien, especialmente cuando he estado optimizando, diríamos, los últimos meses, donde he ganado constantemente más de 5 figuras, pero me encuentro pues que ahora lo verás, quizá te lo puedo mostrar Sí, directamente. sí, Si cuando comparto quieras. Ujú. eh, pantalla un momento. Vale, pues eso es Edgewon, podéis ver, no he actualizado los resultados de este mes, aún no los he pasado, aquí está mayo, bueno, y históricamente Ujú. desde finales de 2022 creo, Ujú. y puedes ver los resultados a final de mes y lo que opero. Ciertamente, pues el miércoles, el segundo miércoles de cada mes es el CPI, donde hay noticia importante y suelo ganar bastante. Ese día fue cuando Moody's avisaba que bajaba el grado del SP y el mercado cayó. El día 9 es el día 2, perdona, es el NFP, donde hay una noticia importante, Ujú. y puedes ver que la mayoría de ganancias, curiosamente, vienen de los días que hay noticias, y cuando el mercado se pone, pues bueno, bastante balanceado Ujú. y demás, no gano una brutalidad, y hay días que ahora que soy muy específico en mi trading, Ujú. prácticamente no opero. Ujú. Creo que el 22 y 23 estaba fuera, Ujú. pero el resto de días, por ejemplo, 5 6 7 estaban ante las pantallas y directamente no operé, ¿vale? Vale. Porque el mercado no estaba haciendo nada. Ujú. Entonces yo ya sé el trader que soy por mi estilo de operar, donde me siento cómodo, que necesito, pues bueno, no un win rate alto, pero saber que si opero, pues tengo unas probabilidades altas a ganar, Ujú. ¿no? Y en futuros, pues lo tengo muy claro, pasa que no puedo operar cada día, ¿no? Ujú. Y después por Lance, en su mayoría, Lance Bradstein, que Ujú. hiciste tú un vídeo, de Sí. hecho, de cómo comprar suelos Ujú. y demás, me he empezado a entrar en acciones Ujú. sin demasiado éxito. Ujú. Por ahora, pues optimizar es complejo, necesita tiempo, y lo he hecho con una cuenta muy pequeña, pero la realidad es que voy en pérdidas, y Ujú. es otra muestra que el trading es difícil, pero estoy seguro que lo voy a conseguir. Total, tío. Ujú. Eh, Small caps, he estado probando el día uno, Ujú. cómo operan pues Sergi Down. Ujú. Mayoritariamente creo que mucha gente ha entrado en el trading sistemático por Sergi Down, porque es 100%. un ejemplo a seguir, Ujú. ¿no? Y es la inspiración. De hecho, Total. su perfil es ciertamente inspiración, pero lo ha hecho por inspiración, digo. Ujú. Pero no me ha ido bien ahí, quizá por no haber hecho cierto trabajo, tanta data y demás. Iba pues prácticamente break-even, pero lo que vi por dejar de operar el día uno el lado short es que no me parece que tenga una expectativa gigante Ujú. para operar ese mercado cada día. Al Ya. final acaba pasando como en los futuros. Ujú. Hay pues ciertos patrones de vez en cuando donde hay una ventaja increíble, pero no pasan cada día. Ujú. Yo ya sé el trader que quiero ser, quiero pues buscar setups donde pues pueda buscar ciertos home runs de vez en cuando, y si lo busco, si me salgo de futuros es para encontrar eso. Pienso que en el día uno no está. Ya. Por supuesto, hay scalpers ganando una brutalidad, mucho más que yo. Sergi Down haciendo un montón de operaciones en el lado corto a diario y ganan un montón, ¿no? Ujú. Pero para hacer pues una sola operación de vez en cuando con una ventaja muy grande, pues no está. Y ahora he encontrado esto en lo que es el Fear Red Day, que Ujú. pasa muy poco, que es de hecho, te puedo mostrar. Ujú. Eso es mi comunidad, pero tengo, bueno, un montón de capturas y demás. Ujú. Yo qué sé, pues cuando hay una small cap que tiene un día que tira, un gap, un segundo gap, y el tercer día, pues abre con otro gap, Ujú. ¿vale? Ahí es donde realmente se destroza, y eso pasa
2-3 veces al mes y la probabilidad que se destroce es mucho más alta. Quizá no pasa en el primer día como vemos aquí, pero si no, acaba siendo el segundo. Y diría que más del 80% pues realmente se destrozan. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, de una operación que hice. El día que tira, un gap, 2 gaps, abre el tercero y se destroza entrando prácticamente en máximos por una ganancia de $400 y demás, Qué ¿vale? bueno, tío. Pero ahí estoy, ahí estoy. Y operando pues futuros muy, muy, muy centrado ahí. Y la realidad es que, bueno, eso me va bien, pero poco. Me gustaría operar un poco más. Ciertamente podría decir que ya he encontrado ahí lo que funciona y que no sé si debería buscar tanto, ¿no? Ya. De hecho, estaba hablando con un trader en Madrid y demás y me dice, joder, Oriol, por qué estás buscando que si small caps, que si large caps, que si tal? Si tú lo que haces ya funciona, solo size ahí. Digo, bueno, sí, quizá estés en lo cierto porque lo que hago pues está muy bien, ¿no? Tengo retornos grandes en los últimos 2 años, un win Total. rate bastante alto, pues gano bastante alto por el reward que tengo, ¿no? Sí. Un profit factor que creo que algunos envidiarían Hombre, tanto, y sí, sí. ciertamente me va bien, ¿no? Pero vaya, siempre estamos intentando optimizar. Total, tío. Y estoy viendo esos resultados que al final, ya que los destacas, son muy destacables porque estamos viendo que es un 46% de win rate con más de un 2-1, ¿no? Veo, es decir, bueno, más o menos Sí, un 2-1. mínimamente más de un 2, ganando un poco más del doble de lo que se arriesga, sí. Y eso en futuros, es decir, porque estoy viendo que también el número de tests que realizas, como bien has explicado, tampoco es muy alto, es decir, bastante francotirador. Sí. ¿Qué activos operas en futuros en este caso? ¿Y tu setup, por ejemplo, tienes como setup A++, que siempre utilizas ese, o tienes como un conglomerado de setups que utilizas para, aunque sean pocos trades? De la forma que veo mi trading, al final tengo ciertos setups que se basan en estadísticas, la mayoría es alrededor de VWAP, ¿Vale? ¿vale? Y siempre digo que opero para ganar. Ciertamente fallo bastante, más de la mitad de las veces, pero busco, pues en mi trading, ese feeling, ¿no? Que dices, si tomo esta operación es porque sé que acertaré. Y por esta razón ves pocos trades. Hay muchos días que literalmente me siento en las pantallas y no hago nada a no ser que aparezca un setup realmente interesante. Hablando de setups, pues me gustaría hablar quizá del Extreme Theta Full Session VWAP que lo comento yo, ¿vale? Pues que mucha gente dice, en futuros no hay un edge. Vale, pues mucha gente en small caps conoce que hay una probabilidad de, una vez abre un gapper, quizás estoy equivocado, pero tenemos más de un 70% a cerrar por debajo del open, ¿no? Dicen, hay un sesgo muy claro a la baja. Sí, vale, pero en futuros, pues yo tengo un setup similar y aquí te muestro una operación, de hecho el día 2 de mayo, pues fue este día de aquí, ¿vale? Donde yo te digo, vale, abre la sesión americana, ves que cambia el color del fondo, Sí. si es como lo tengo yo graficado en mi plataforma, abre la sesión americana a las 3:30 de España y es donde las acciones empiezan a tener más volumen y también los futuros. Y esta línea naranja es VWAP de la sesión completa. VWAP de la sesión completa desde la apertura asiática, eso es la sesión que se dice pues completa, ¿no? La sesión asiática más europea es la sesión completa, trazas VWAP de la sesión completa y hay un 90% de probabilidades a tocar un nivel. Si alguien me dice que en futuros no hay edge, ¿vale? Yo les comento esto y tienes un 90% de probabilidades a tocar cierto nivel en todas las sesiones. Pasa que, bueno, habrá sesiones que directamente te abren en este nivel, Ya. ¿no? Habrá otras donde te abren muy lejos y el reward a buscar ese nivel es increíble. Y hay Vale. otras, pues, poco más mediocres, como esta, ¿vale? Donde, bueno, puedes conseguir 2R, algo así, el doble de lo que arriesgas para buscar full session VWAP. Entonces, lo que espero de la forma que veo mi sistema es como varias barreras que se van abriendo, ¿no? Todos alrededor de VWAP y sus desviaciones. Si ves este nivel de aquí, pues puedes ver que tiene una pendiente parecida a VWAP. Es la primera desviación. Si alguien ha estudiado desviaciones estándar,
o si no ha estudiado, recomendaría que lo haga, ¿vale? Una distribución normal, perdona, una distribución normal. Eso es la primera desviación estándar, y en los futuros constantemente rebotan este nivel. De hecho, puedes abrir Tesla, abre, yo que sé, Thinkorswim ahora mismo, Tesla, y coge una sesión tendencial y verás que en su mayoría surfean la primera desviación. Esto es otro ejemplo, ¿vale? Y puedes ver que primera desviación, test, y van rebotando constantemente de la primera desviación. Es algo que hacen muy habitualmente en large caps y futuros. Y yo lo que hago constantemente es tomar un giro desde la primera desviación. Si VWAP está plano, yo entiendo que debo vender desde encima VWAP o comprar desde abajo, porque el mercado no va a tener continuidad, ¿vale? Si VWAP tiene cierta tendencia, yo sé que debo buscar continuidad. Debo comprar encima VWAP y comprar lo que digo imbalance pullbacks. Simplemente testa la primera desviación, continuación. Un giro desde la primera desviación y compro y vendo pullbacks. Esto es un indicador de Heikin-Ashi, y por este motivo digo que soy sistemático en su mayor parte, ¿vale? Porque compro y vendo pullbacks. Pues el indicador de Heikin-Ashi es muy simple, lo único que hace es pues colorear las velas, ¿vale? Pero pues cuando yo identifico un pullback y veo que cambia el color de la vela, un tick por debajo, entro. Cuando pues VWAP me apoya en la idea, y simplificando el order flow, ¿vale? Leo el cumulative delta, no uso nada de footprint, nada de todo esto. Ciertamente lo he usado en el pasado, pero me he apartado porque no... Bueno, porque me confundía, en su mayoría quería sistematizar al máximo, y leo el cumulative delta, que al final son los compradores a mercado menos los vendedores a mercado, te traza una línea. Y si hay pendiente a mi favor, o sea, los vendedores agresivos, en este caso que voy corto, están más activos que los compradores, si hay cierta pendiente, entro corto. Y eso es lo que hago constantemente. Primera desviación, si hay pendiente, continuación. Que está plano, le busco el fade. A poder ser con targets como Full Session VWAP por tocar y más. Qué bueno, tío, qué bueno. ¿Y ese digamos que es el setup principal y tienes otros? Porque esto lo has explicado a la perfección. Hay, digamos que con el número de trades que he visto que realizas, ¿esto se da continuamente? Es decir, ¿es tan frecuente que se puede operar solo esto o tienes que hacer algo más? Te diría que Extreme Fades como este se te darán unos 7 al mes operando el SP. Mayoritariamente opero este producto. Al final, pues he hecho de todo, ¿no? He estado en el oro, he estado en el CL y tal, pero el petróleo vas optimizando, y me di cuenta pues que mi profit tag factor era mucho más grande en el S. Además, cuando tú entras en un poco de order flow, delta y tal, otros productos son muy complejos de tener claridad, y creo que mayoritariamente por el delta es porque va mejor en el S, y al final es data. Bueno, backtest, de la forma que siempre digo lo mismo, o sea, tú puedes empezar a operar y a tiempo real, ¿no? Ir adquiriendo data. Soy bastante, te muestro un backtest, yo que sé, por ejemplo. Soy bastante fan de la data y etiquetar todo por variables. ¿Qué pasa cuando VWAP está plano y yo le busco continuación? ¿Qué pasa cuando el daily está de qué forma? Y simplemente, en vez de, es lo que recomendaría pues a todos los traders, en vez de empezar a operar live, ¿no? Yo no sé programar, ¿vale? Para empezar. En vez de empezar a operar live con una cuenta simulada, live me refiero a tiempo real, sí. con una cuenta simulada o una real con poco dinero, abre una plataforma como Sierra Chart, ¿vale? O NinjaTrader, o lo que sea, y puedes ir al pasado, puedes ir al 2 de enero y trazar y empezar a operar en un entorno simulado, pues que no pasa tiempo, sino que le das a las plataformas a pasar vela por vela, ¿vale? Y adquiere data, pues con un Excel, como yo he creado aquí con un programador o lo que sea, rellena tus operaciones. ¿Qué precio de entrada tienes? ¿Cuál es tu máxima excursión favorable? ¿Hasta dónde ha llegado el precio? Yo empecé a operar y me decían, seguro que os han dicho a vosotros esto, ¿no? Corta las pérdidas y deja correr las ganancias. Sí, claro, ya lo hago. Gracias, ya dejo ¿no? correr las ganancias, ¿no?
Y además soy muy bueno, ¿eh? Ujú, Mi psicología es increíble, o ujú, sea, dejo correr las ganancias ujú. y Hasta hasta lo que haga donde... Sí, falta, sí, ¿no? sí. Hasta donde llegue. ¿Qué Ujú. pasa cuando dejas correr tanto las Que se ganancias? gira al final. Que se gira, ¿no? Claro, Que se claro. gira, más, pues Sí. eso pasaba, Total, que se total. devolvía todo, Ujú, ¿no? Digo, bueno, pues vamos a crear algo que ujú. me permita medir hasta qué punto más óptimo debo dejar correr las ganancias, ¿no? Correcto. Pues bueno, creé lo que digo un R Tracker, Ujú, donde me marca el win rate. ujú, La gente conocerá máxima excursión favorable, ujú, MFE, ujú, precio de entrada, yo qué sé, el precio entras en 4.000 en SP ujú, y va a 4.015. Pues esta es la máxima excursión favorable. Me calcula el win rate ujú, si yo busco 2R, ujú. 2,5, 3, 4, Claro. ¿vale? Ujú, Y yo podía calcular que, por ejemplo, si busco 10R, ujú. 6R, pues perdía dinero, ¿no? Yo Totalmente. recomendaría a cualquier trader que empieza a operar, pues que en vez de dedicar tiempo a los mercados, si su operativa tiene parte discrecional, pues simplemente vaya al pasado y empieza a operar y adquirir data, etiquetar por variables, qué pasa cuando VWAP está plano, Ujú. cuando VWAP tiene tendencia, y a partir de ahí prueba errores como yo he llegado al punto en el que estoy, Qué ¿vale? bueno, tío, qué bueno. Este es un trabajo que todo el mundo debería hacer, pero a mucha gente le da pereza. A la mayoría de Sí, gente prefieren, entiendo que, y seguramente lo compartes, porque al final todos pensamos igual, que lo más divertido del trading es operar, es estar viendo los resultados y tal, pero el trabajo real es el que estás mostrando tú, ¿no? Es el de decir, oye, mira, tengo que primero desarrollar o encontrar un edge real y a partir de ahí validar si eso tiene una data a su favor y a partir de ahí luego operar. Y eso todo el mundo, muy poca gente está preparada para hacer eso porque les da mucha pereza, mucha, mucha pereza. mm, ¿Tú sí, cuánto sí, tiempo sí. tardas, por ejemplo, en hacer todo esto para que la gente se haga una idea? Bueno, ahora mismo de vez en cuando testeo pocas, ciertas muestras de algo que quiero ver, pero he dedicado un montón de tiempo en el pasado, pero al final es que es lo más óptimo. O sea, si tú, da igual el tiempo que vayas a pasar en Market Replay, si son 200 horas, es que me parece poco, Ujú. ¿vale? Imagínate al trader que tú dices que es perezoso, ¿no? Que se ponga a operar en live. Pasa que el humano, quizá me incluye ahí, ¿no? Pues, pues en ocasiones no es capaz de mirar más allá. Pero, ¿cuánto tiempo vas a pasar a operando a tiempo real hasta llegar a una muestra de 2.000 trades? Totalmente. Cuando puedes hacerlo en Market Replay, vas al pasado, identificas pues tu entrada, tal, el giro, lo que sea, y vas pasando barra por barra, que una sesión te cuesta 15 minutos. Adquirir la data y todo esto es mucho más rápido. Después, por supuesto, no es lo mismo que operarlo a tiempo real, ¿no? Y demás con dólares en juego y demás. Está la parte de la paciencia, aunque no te juegas dólares, Ujú. está la parte de la Ujú. paciencia y después, bueno, que es que la psicología cuando ya no piensas en procesos, sino que hay dólares en juego, 100%. ya es otra cosa, ¿no? Totalmente, tío, Y, totalmente. Ujú. Sí, perdona que te he cortado, no sé si querías decir algo más. sí, quería decir algo. Ahora estoy un poco en el lado educativo. He Ajá, empezado a compartir contenido y tal. He qué creado bueno. una monitoría, Ujú. lo que es súper interesante. Pero he visto realmente esta parte, ¿no? Ya, ya, cuando lo De ves en la hecho, gente, ¿no? sí, Ya. sí, 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 sí. Es muy profesional en el sentido de que te doy una mentoría, te muestro que gano, puedes ver mi live trading. En la mentoría te muestro pues cómo hacer el trabajo, adquirir data, comprobar pues hasta qué punto debes dejar correr los trades ganadores. Bueno, te encuentras que la mayoría son perezosos y no lo hacen. Ya. Pero después está la otra parte que sí la hace. Ujú. Y después entra realmente la psicología. Es muy, muy complejo operar un sistema, aunque sea en su mayoría sistemático. La gente hace muchas, muchas Total, tonterías total. delante de la pantalla, Mm. aunque tengan un enfoque profesional. De hecho, Total. el otro día hice un poll por Twitter, un poll, ¿cómo se dice? Una encuesta Ujú. pidiendo pues quién comete errores de ejecución o realmente toma trades fuera del sistema en menos del 10% de los trades. O Ujú. sea, que comete errores en uno de cada 10.
o 3 de cada 10. Y salió que un 50% de los traders cometían errores en más de 3 de cada 10 trades, lo que te hace imposible ser rentable. Total. Esa estadística es clave, ¿eh? Yo eso lo he visto mucho en las sesiones de psicología, que cuando analizo un poco su estadística, ¿no? Su data, primero que la mayoría no tiene ese trabajo hecho, entonces asumen que la psicología es la culpa, ¿no? Es decir, no, es que mi problema es mental, cuando en realidad no tienes datos para saber si eso es mental o es técnico o es de gestión. Entonces ahí ya se pierden por primera vez. Pero luego, si aunque tengan data, como tú dices, se saltan el plan muchísimas veces. Aunque tengan un edge, o sea, tienes un edge claro, lo trabajamos, lo vemos, y aún así, aunque sepas que el edge está ahí y que tienes simplemente, entiéndeme, que seguir un poco la dinámica de comportamiento, la gente se lo salta. Por eso es tan complejo esto. Total. Sí. Me gustó tu charla en Madrid y lo que hablaste de encontrar tu sitio en el trading, ¿no? Que a veces, en ocasiones, criticamos al sistema y tal, que pero directamente no se alinea a ti. Mi sistema, lo que hago en futuros, sin hablar de acciones y demás, sin demasiado éxito, pues tendrá sus no sabría cómo decirlo. Sí, sus carencias. Sus carencias, vale. Porque hay días que no tienes trades, ¿no? Por ejemplo, estaba en el evento de Madrid también y hablaba con Lucas Peluca, que ha tenido un montón de éxito y demás, y yo fui ahí directamente y le dije, tú, ¿a qué eras un crack en el Call of Duty? Sí, dice, lo reventaba todo. ¿Pero por qué? Porque él es súper scalper, hace un montón de operaciones cortas, y ese tío es un crack para eso. Yo no soy ese tipo de trader, soy alguien más calmado, pues que razona y encuentra ciertas, un hecho en el mercado de forma estadística y tal, pero no soy tan bueno tomando decisiones rápidas, ¿no? Totalmente. Y estar calmado se me da bien, por eso lo que hago me va bien, pero cada uno debe encontrar su sistema, pero bueno, te encuentras con... de todo. Un porcentaje, pues que le das el sistema tal y son rentables, pero aunque siempre, bueno, será quizá, si miro mi mentoría, pues un 20% de la gente es rentable, pero la mitad han hecho el trabajo y hay un porcentaje que es por psicología, por lo que sea, tampoco no llegan, ¿no? Es que si no sería todo el mundo rentable al final, ¿no? También la dificultad de esta disciplina es esa también, que si fuese tan sencillo seguir al trader ganador, encontraríamos al trader ganador, replicaríamos lo que hace y todos a vivir de un poco de esto, ¿no? Y por eso es tan difícil, como tú bien dices, encontrar tu perfil. Porque si, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que he visto que tienes una frecuencia operativa relativamente baja para ser... O sea, entiendo que eres intradía, ¿no? Al final tú lo que haces es intradía. Sí, intradía, poco swing, sí. Vale, perfecto. Pues entonces, siendo intradía, tu frecuencia debe estar en el rango bajo de un intradía muchas veces, y no todo el mundo está preparado para ser tan disciplinado como tú a la hora de esperar, no caer en FOMO, no caer en momentos de sobretrading para ejecutar exactamente el setup que tiene previsto, ¿no? Entonces, eso es parte de tu personalidad, parte de tu ventaja, que no solo está en los datos, sino está en tu comportamiento, en tu aprendizaje, en lo que has acumulado a lo largo de tu vida, y eso es difícil de encontrar, muy difícil. Y además, también quería decirte, hablando un poco más de tus datos, que he visto un drawdown muy pequeño, que era del 15%, no sé, creo que eran casi 2.000 trades, lo que es una muestra muy grande. Cuidado cuando miras los datos en H1, porque están, la mayoría de mis trades ahí, pero quizá hay algún error. Por ejemplo, enero, febrero no está de este año porque operé esta otra cuenta, ¿vale? El periodo de los tiempos, tampoco lo marca bien, hay ciertos errores, pero generalizando sí, opero poco. ¿Y cuál era tu pregunta? Sí, no, el tema del drawdown sobre todo, es decir, ¿el drawdown es correcto? Más o menos un 15%. Sí, el drawdown, en su mayoría sí, pasa que H1 no marca bien el capital que hay en la cuenta, porque mi drawdown, ¿qué drawdown marcaba? Ahora no un 15 y pico creo. No, pues es incorrecto. Es de un 30 y pico % en junio del 2023. Tuve un drawdown de cerca de $10.000. Y pasa que depende del capital, la forma que te marca H1, tú puedes haber ganado cierto capital, pero yo en mi cuenta tenía menos, ¿no? Y significó para mi cuenta un 30 y pico %, 30 y poco. Vale. O sea, él calcula el cumulativo, ¿no? En este caso entiendo que... Sí, algo así. No lo sé exactamente, pero sí. Vale. Yo en junio de 2023... junio, tuve un drawdown cerca de $10.000, que era alrededor de un 30% de la cuenta. No sabría decirte si un 29 o un 31, pero tuve ese drawdown.
que por backtest nada se parecía a eso. Pero bueno, me fui a operar el Nasdaq, que es un producto bastante volátil, en un periodo que no había pues actividad en el ES y demás, que estaba como ahora, pues que entra el rollover, que viene el verano, que está balanceado y tal, y empecé a cometer errores ahí y en su mayoría pues errores que no debería haber cometido, pues tuve el drawdown, pero si miras los últimos meses y demás, tengo un drawdown ridículo, o sea, de como un 5% de la cuenta. Qué bueno, tío. Ridículo. Que es lo que me ha llevado últimamente a arriesgar un poco más de la cuenta por trade. Y ahora mismo, a algunos le va a parecer por una cuenta real una brutalidad, pero estoy arriesgando un 2%. Y es que el drawdown es muy bajo. Tengo 2 trades perdidos en racha, en uno recupero y tal. Pasa que pienso que es insostenible a largo plazo porque bueno, que lleve 2-3 meses haciendo esto con un drawdown del 5% no significa que, Claro. bueno, Sí, que en el próximo puede pasar, claro. mes... Claro, claro, claro. No, pero rápido voy a tener un drawdown del 10%. Ya, Sí. ya lo sé, ¿eh? No, ya lo sé, ya lo sé. Es insostenible. Ahora, de un 30 no debería. Claro, o sea, eso es interesante porque al final hay muchos factores aquí, ¿no? Que es, por ejemplo, el número de trades, y te quiero preguntar sobre cómo afrontas todo esto a nivel de pérdidas, ¿eh? Porque el número de trades que tienes un scalper, por ejemplo, un hiper scalper como Lucas o a un day trader en concreto, tiene una muestra tan grande que le permiten tener un poco más de seguridad, por así decirlo, mental a la hora de enfrentar un drawdown, porque saben, quizás pasan por ello de manera más intradiaria, ¿no? En periodos de tiempo más cortos. En tu caso, con una frecuencia operativa relativamente baja, te lleva a que quizás durante un periodo de tiempo, por varianza, estás ganando, ¿no? Pero ese periodo se alarga mucho en el tiempo. Eso quizás te acomoda un poco en una sensación de profits, como tú bien dices, ¿no? Decir, oye, es que está muy bien, estoy escalando mejor mi riesgo, pero siempre está esa duda de decir, hostia, y cuando venga el drawdown, quizás no estoy tan acostumbrado a enfrentarlo como un scalper o un hiper scalper, ¿no? ¿Eso lo piensas tú a veces? Sí, pero soy muy específico y opero para ganar. Pasarán 3 días y no operaré, pero probablemente cuando entre, probablemente ese día sea ver, tendré un trade perdedor, pero probablemente en el siguiente lo recupero. Tengo bastante calculado Qué bueno. que soy muy específico y demás. El problema es que cometas errores Ya. fuera del sistema y tal, y entonces sabes que para recuperar pues 15R en un buen mes te va a costar un mes entero, Ya. ¿vale? Pero hablando de resultados, habréis visto que tengo algún día perdedor, y es totalmente normal, la mayoría verdes, la mayoría de semanas en verde, pero si miro, por ejemplo, meses, en los últimos poco más de 2 años, solamente tengo 2 meses verdes, 2 meses rojos, perdona, siendo enero uno de ellos de este año, pero porque operé 7 días y después, bueno, tuve que dejar el trading 15 días por unos motivos personales y demás, pero pienso que hubiese sido un mes verde, que la mayoría de meses los gano y no tardo en recuperar un drawdown. Qué bueno, tío. Qué bueno. Por eso de operar para ganar. Te entiendo. Te entiendo. Soy el trader que piensa que pues el mercado es muy bueno advirtiendo ciertos precios, ¿no? Haciendo cierta publicidad de que va a subir, va a bajar, y nos pilla a todos ahí, ¿no? Pero si tienes un plan muy claro y no te lo saltas con una ventaja clara y demás, bueno, puedes ser muy específico y hacer lo que estoy haciendo yo en los últimos meses, que es prácticamente operar para ganar. Has visto históricamente un win rate del menor al 50%, pero si miro los 3 meses últimos, es de alrededor de un 60%, ganando 2R también. Espectacular. En el pasado, sí, vale, sí, en el pasado operaba mucho más, ganaba más R, y con un drawdown mayor, los resultados en dólares eran peores. Ya. Ahora con menos R, arriesgando un porcentaje más alto de la cuenta, porque si tienes menos drawdown, eres más selectivo, puedes arriesgar un porcentaje más alto de la cuenta, pues estoy teniendo estos resultados y es lo que me ha llevado a pasar de 5 o 6 mil euros al mes a por encima de las 5 figuras en los últimos meses. Espectacular. He visto que en mayo eran 15.000, ¿no? Sí, pasa que había 2 cuentas de fondeo que retiré y estaba lo de acciones, que ahí gané. No, en mayo perdí. En abril había $1.000 de acciones. En mayo había una pérdida muy, muy pequeña en acciones de como $400.
y los 2 retiros de cuentas de fondeo. Creo en futuros pasaba las 5 figuras Qué bueno, tío. mínimamente. Qué bueno. Y hablando un poco de eso también, porque estás tocando varios palos, entonces entiendo que, como decimos, ¿no? Tu núcleo principal son los futuros, en este caso el SP. Hemos visto un poco, además, de manera muy detallada, y te lo agradezco, tu operativa. Espero que la gente lo entienda, porque lo que has dicho es muy interesante, el tema del edge, porque ahora hay mucho debate sobre si los mercados más ineficientes, los mercados más ineficientes es el de small caps. Entonces estás poniendo un poco el golpe sobre la mesa y decir, oye, aquí en futuros también hay ineficiencias bastante Sí, importantes. sí, Eso espero que la gente lo pero recoja. Sí, el trader de futuros no va a operar cada día. Realmente total. rentable Ujú, no va a operar cada día. ujú. Y en small caps lo vas a hacer, y en Ya. acciones también. Y Ujú. por eso estoy expandiendo. Total, total, tío, total. No, pero es muy interesante eso. Entonces también quería preguntarte sobre todo este trabajo lo has hecho a través de cuenta personal, o sea, cuenta Sí. tuya propia, ¿no? De capital propio. Live, sí, 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 Ok. eso es cuenta live. Ujú, Pero últimamente, ujú, y creo que es interesante que hablamos de ello, ujú, el fondeo ujú. me está trayendo. Vale. Lo he criticado Ujú, muy fuerte. ujú, En el pasado, pues yo era el trader que decía, malos hábitos, te va a ujú. crear malos hábitos Yo pienso porque vas a igual. abrir una cuenta, la Ujú, vas a quebrar. Y ciertamente crea malos hábitos, aún lo ujú. pienso. Pero es más interesante que nunca. Yo estoy ¿Por como qué? pienso igual que tú. Hay un montón de empresas Ujú, que se están haciendo competencia entre ujú. ellas, ¿no? Lo que significa precios más bajos Correcto. y normas más fáciles para el trader. Ujú, Anteriormente, Top Step, donde yo empecé, ujú, y de hecho tuve $4.000 en cierto momento, una cuenta live, ujú, tonto de mí, ujú. porque una vez ya lo podía retirar, yo pensaba que eso lo iba a llevar a 30.000, y la realidad es que como la pérdida te persigue, Claro, el si la dron cuenta es de dinámico. 50.000 y Ujú, tú la tienes a 54, ujú, a la que llegas a 50.000 de nuevo porque pierdes, ese dinero que ya podías retirar, que de alguna forma el riesgo era tuyo, bueno, lo pierdes y no lo has retirado y devolví los ujú, $4.000. Pero ujú. era fase uno, gana $3.000 sin perder 2.500 con una norma de consistencia tal. Fase 2, Ya, vuelve a hacer lo mismo tal, coste $150, ya, ya. 200. Descabellado. Y Ujú. ahora no hay Ya. normas, prácticamente es gana $3.000 sin perder 2.500, sin norma de consistencia, sin tal, por un coste de mm, Sí, $30 sí, después de una activación. Es muy total. interesante. Sí, sí, sí. Justo lo estaba viendo el otro día que estaban $40, creo, o algo así. Entonces es mucho más asequible, por supuesto. Pero, ¿y cómo afrontas en este caso tú las pruebas de fondeo? Porque yo estoy como tú, en que mi proceso mental hacia ellas ha cambiado, pero porque la dinámica ha cambiado también. Desde MyForex Fans. Es que antes la gente, como el mercado se va reciclando, la gente no se acuerda de estas cosas. Pero hace 2 o 3 años esto era la jungla a nivel de fondeo. Y la gente, eso era, de verdad, o sea, no podéis imaginaros la cantidad de estafas y era una locura. Y estaba hecho claro para que el trader perdiese. Y ahora, como tú bien dices, se ha evolucionado un poco, la gente se ha puesto un poco más exquisita y en este caso la competencia ha hecho, el mercado se ha regulado solo y las empresas están dando condiciones Mm, mucho más interesantes. Muchos sí, traders sí, estoy sí. viendo que están aprovechando el entorno y la estructura del fondeo para beneficiarse de ello, ¿no? De ese riesgo asimétrico, de al final el riesgo de lo que inviertes por lo que sales, lo que sacas un poco. ¿Tú cómo lo afrontas eso? ¿Lo haces igual que en tu cuenta real o es algo distinto? Diferente. Por Ujú, supuesto, arriesgar alrededor de un 5% de la cuenta por trade una vez estás live. ujú. Live sim. Le Sí, sí, diremos sí, live sí, sim, exacto, ¿vale? sí, sí. Live sim. Ujú, Pero evaluaciones, pues hay empresas de futuros. ujú. Te diría que la parte de Forex y tal no quieres entrar. Ya. Más que nada, da igual, ¿eh? Tú puedes operar el euro dólar y Ujú, si tú realmente tienes una ventaja ahí, oye, adelante. ujú, Pero en las cuentas de fondeo, pues hay ciertas empresas aún un poco dudosas ujú. y, bueno, aún no, ciertamente las hay, Sí, sí. ¿no? Y en Forex Ujú. tienen más tendencia, al ser un mercado menos transparente y tal, Claro. Ujú. pues abrirte el spread. Si tú ganas, te van a Correcto. querer eliminar, ¿no? Correcto. Te Ujú. van a abrir el spread. Tú hiciste un vídeo Sí, de un sí, sí, trader sí. que ganaba bastante Ujú. que comprobaba que le abrían el spread y tal. Total. En futuros, quizá pueden dejarte de pagar, pero, o sea, lo que tú ves en el mercado, tú entras en este precio, sales ahí y eso no hay duda, Ujú. ¿no? Aparte de que suelen ser más baratas. Ujú. Eh, lo primero es buscar una cuenta que no tenga consistencia, en su mayoría, ¿vale? Que sea barata y, por supuesto, que sepas que haya traders que hayan cobrado, Ujú. ¿no? Entonces, la que estoy operando yo ahora mismo te pide $3.000 de profit en la Ujú. evaluación sin perder 2.500. Vale. Ujú. ¿Qué probabilidad tienes a un solo trade, si Ujú. te piden que puedes pasar la evaluación en un solo trade, a ganar $3.000 sin perder 2.500?
40 y pico operando aleatoriamente, Correcto. ¿no? Sin operarme sistema. Solo por ¿vale? riesgo, sí. Aritméticamente, sí. Sí, sí, sí. Y la realidad es que la mayoría de traders deberían operar Estoy de aleatoriamente acuerdo. en el fondeo porque es mejor. O sea, ¿no? Si pones a alguien a operar que no sepa y dices, vale, busca el 1-1 con Total. tal size, 1,2R, ¿no? Sí, sí. Por $3.000, 2.500, y pasas la evaluación. Ujú. Que sea muy barata, pues digamos que tienes un 50%, un poco menos, de pasar la mitad de evaluaciones, Ujú. estás fondeado Ujú. por un coste de $150, Ujú. 200, Ujú. ¿vale? Y después, pues necesitas una empresa que tenga una regla de consistencia baja en live para retirar y sobre todo que no tenga colchón. Ujú. Eh, Apex, por Ujú. ejemplo, que es una empresa que es hiper conocida y creo que los retiros más grandes aún están ahí. A mí me gustaba Apex, Ujú. porque no podías llegar a $2.600 una vez live sim y solo que pues no perdieses 2.500 y llegases a 2.600 de profit, Ujú. podías retirar 2.000. Vale. Te diría que de nuevo, vale que está el trading stop Ujú. o otras normas, pero operando muy aleatoriamente, ciertamente en un 40% de las cuentas o algo así deberías llegar al profit. Ujú. O sea que el fondeo, con lo que he comentado ahora, debería ser interesante, ¿no? Ahora mismo Apex definitivamente ya no es una opción, pero Ujú. hay otras. Ujú. Búscalas, ¿no? Ujú. Mira qué empresas pues no tienen colchón, tienen poca norma de consistencia live, pero no la tienen en la cuenta simulada. Ujú. Y si estás empezando a operar, definitivamente pienso que deberías ir al fondeo, pasar una cuenta tan rápido como puedas y ahí operar 2 micros o lo más pequeño que puedas. ¿Por qué? Porque al final consigues por $150 o algo así una cuenta en la que puedes perder 2.500 y el retorno que vas a tener va a ser Total. similar que en una cuenta real, Ujú. donde puedes perder rápidamente si tú los pones de tu buchaca Sí, sí, sí. 2.500 o tres mil Total, dólares, totalmente, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, sí. Entonces, Mm. yo pienso que si lo tratas así, deberías empezar en el fondeo. ¿Dónde está el problema? eh, Normas de hábitos, subir el size, Ujú. que no puedes en algunas empresas pues poner daily loss limit, Ujú. un límite de contratos y debes ser muy, muy claro con eso, ¿no? La otra es, el trader para mí, que tiene una cuenta ciertamente grande live y tal, ¿es realmente escalable el fondeo? Hay Bueno, escalable de manera distinta. Es decir, ¿no? Yo creo que puedes hacerlo si replicando, pero replicando. Exacto. Pero igualmente, si, que son $2.500 de Ujú. drawdown, Sí. lo que te permiten 2.000, 2.500 la mayoría de Sí, sí. cuentas. Digamos que, pues, digas, venga, voy a gastar en fondeo y voy a replicar varias cuentas. Yo Ujú. tengo calculado que puedes replicar unas 8 Ujú. de empresas interesantes, Ujú. ¿vale? Por ejemplo, Apex, que ya lo he mencionado. Ujú. Nada, o sea, no, hay colchón, Ya. tal, nunca. Ujú. Hay traders que no habrían que no han cobrado, Ujú. etcétera. Hay gente en mi mentoría, bueno, Ujú. que tenían pagos ciertamente grandes ahí y que no han podido retirar después. La mayoría están tachados de, una vez han ganado en varias Claro. pues cuentas live, los vetan. Como los casinos, sí, No, sí. no, Ujú. no, no, sí, no quieres estar en este tipo de empresas, Ujú. pues hay hasta unas 8, ¿vale? Ujú. Que puedes replicar $2.500 por 8 no llega a mi cuenta live. Estoy de acuerdo. ¿Hasta qué Sí, sí. punto es interesante? Ujú. Bueno, si quieres Totalmente. escalar mucho, Ujú. Estoy de para acuerdo empezar, contigo. sí. Ujú. Estoy de acuerdo contigo, la verdad. Sí, porque mucha gente al final entiendo que, y es un enfoque que puede ser, como tú bien dices, se hace bien interesante, que es conseguir capital, ¿no? Es decir, al final utilizas esto para intentar capitalizarte para luego saltar al real, donde sí que puedes escalar realmente y de manera libre, y yo pienso que es un proceso adecuado. El único problema que veo muchas veces es que en el fondeo, y tú lo has explicado muy bien, se orienta a la gente a que tienen que operar de manera como harían en una cuenta real. Y sinceramente soy defensor de que eso no es así. Como tú bien dices, si tienes un edge claro, es mejor operar una cuenta real. Si tienes un edge claro que realmente te ofrece ventaja, opera una cuenta real porque hay mercados y situaciones en las que si escalas correctamente es mucho más fácil escalar con una operativa mucho más libre. En cambio, si no tienes un edge Sí, claro, sí que entiendo que puedes decir, oye, mira, pues empiezo en el fondeo aprovechando la aleatoriedad, aunque sea, no digo que sea 100% aleatorio, sí, pero con un poco de ventaja, con un trade un poco más, no sé, más claro para intentar aumentar probabilidades, un poco por encima de la varianza,
Y ahí sí que le encuentro sentido aprovecharse de eso, ¿no? Del fondeo y de ese entorno. Más allá de eso, yo lo enfoco siempre como en el póker, el cash y el torneos en vivo, ¿no? Que tú allí tienes un budget, Sí. tienes un bankroll anual y ese bankroll anual lo destinas a eso y por lo tanto sabes que si haces ciertas fees y ciertos retiros, pues compensas y sales vencedor. Mientras que el cash es tu pura habilidad con un edge claro batiendo diariamente la estadística, ¿no? Sí, y sí, me ha gustado mucho lo que has comentado, pues que hay dos cosas que, hostia, si yo quiero abrir un swing, Hmm, mi mejor trade del momento es un swing. claro. Es el día 7 de abril, Hmm, y que había un pánico increíble en el SP. Lo que he hablado del Free Red Day anteriormente en Small Caps, pues de alguna forma pasó al revés hmm, en el SP, hmm. y cuando el SP se cae es el momento que hay que comprarlo, ¿no? Una empresa, pues, con dilución, etcétera, tal, Correcto. hay que venderla, ¿no? Exacto, Pues sí, el sí, sí. SP hay que comprarlo, Ujú, y cuando hay un movimiento así hablé, de hecho hice un vídeo por YouTube ujú, y hablé que ese día compraría tal, que había un 90% de probabilidades. No, perdón, lo hice después ujú, por YouTube. ujú, Anteriormente lo hice por Twitter y ujú. tal, hablando previamente a lo que pasó, ¿no? La gente puede, quizás después podemos dejar el link Sí, por del supuesto, vídeo. claro. Ujú, Vale. Bueno, pues yo hubo ese movimiento y gané $5.000 en un solo trade comprando el mínimo como un swing. ¿Qué pasa? En una cuenta de fondeo, si tú quieres arriesgar un poco más grande, porque sabes que ese día en concreto, que pasa 2 veces al año, tienes un 90% de probabilidad de acertar, que pasa muy, 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 muy poco en una cuenta de fondeo, que si te pasas de la norma de consistencia, que si pasas de tal, no sirve, que no puedes aguantar posiciones en overnight, estás limitado, o sea, total. tu cuenta real la necesitas y la vas a necesitar. 100% de acuerdo, tío, 100% de acuerdo. Espero que la gente lo entienda, ¿eh? Porque muchas veces, oye, seguro que lo has vivido, hay mucha, ¿cómo decirlo? Mucho sectarismo, ¿no? Y también muchos equipos. Como decir, yo soy equipo de prueba de fondeo, por lo tanto elimino todo lo demás o viceversa. Y muchas veces, para mí la clave, la salsa está un poco en esto, ¿no? En decir, oye, voy a exprimir, voy a intentar aprovecharme de todos aquellos lugares en los que veo gente ganando para que aprender de ellos, para ver lo que hacen y cómo exprimen esa ventaja y Mm. utilizarla, ¿no? Que al final es como se crece, desde mi punto de vista, ya te lo digo, ¿eh? Y tú eres un claro ejemplo de ello, ¿eh? Mucha gente quizás en futuros no encuentra ventaja o no encuentra el, porque mucha gente opera futuros, opera en Forex y tal, pero es muy difícil encontrar ciertos perfiles como el tuyo que realmente trabajen una ventaja y la expriman bien y la compartan, ¿no? Porque al final no son tantos. Entonces espero que la gente lo pueda aprovechar. Y ya para acabar y no quitarte más tiempo, en este tipo de entrevistas intento hacer un poco también el ejercicio este de retrospectiva, ¿no? Decir, oye, no sé si has visto la peli de Regreso al Futuro, se lo pregunto a todo el mundo, que pues tienes un DeLorean, ¿no? Y que es un coche y puedes cogerlo y ir como una máquina del tiempo al pasado, a tu yo de hace 6 años o cuando empezaste, y decirle algo que le ayudase a llegar al punto en el que estás ahora, pero de manera más eficiente o más rápida, que es al final lo que lo que entiendo que todo el mundo quiere, ¿no? Y llegar lo antes posible a los buenos resultados. ¿Tienes algo, aparte de todo lo que has dicho ya, que me parece espectacular, que te dirías a ti mismo? Que dirías, oye, mira, Uriol, vengo del futuro y te diría que si quieres llegar a los resultados que estoy teniendo ahora de sacar 5 figuras en un mes, haz esto. No sé, siempre, bueno, ciertamente gente que tiene CEOs de empresas y tal le piden, si tuvieses que empezar de cero, ¿lo Claro. volverías a hacer? Ujú, Pues no lo sé, ujú, porque el trading me encanta, y me voy a dormir con ese feeling a veces dices, hostia, es que no me iría a dormir, me quedaría ahora en las pantallas, pero tengo que dormir ujú, y bueno, ojalá llegue mañana ya, ¿no? Y eso es bonito y debes buscar algo así, ¿no? Pero al mismo tiempo, por donde he entrado al trading, que es en el sector retail y ujú. tal, pienso que es lo peor que puedes hacer. O sea, los traders que realmente ganan y llegan con un periodo de tiempo más corto y tal, es donde está el prop. Ujú, A mí me gustaría volver a empezar en un prop, en ujú. SB Capital, en algo así, pero es exageradamente complejo, Ya. es muy complejo, pero aparte de ello, me diría, céntrate directamente en los números, data, o sea, dónde están los resultados, ¿no? Que puedas ver un backtest que funcione, que no todo backtest sirve, porque yo que sé, puedes buscar, sobre todo cuando empiezas, una estrategia muy simple, pues cuando el SP cae 4 días, cómpralo. Bueno, sí, claro, sin stop vas a ganar dinero, ¿no? Porque Ujú, el SP sube, pero llega a 2022 y quizá quiebres la cuenta o lo que sea, ¿no? ujú. Hay que ir con cuidado con los backtests, pero céntrate en la data y hacer algo que sea replicable, más que intentar ser discrecional y otros estilos de trading. Y futuros, bueno, me parece muy interesante ahora mismo futuros con las cuentas de fondeo por el trader que empieza con muy poco dinero y pienso que directamente futuros y cuentas de fondeo
para llegar a ganar unos miles de dólares al mes, es la forma más fácil, con estrategias pues pasando cuentas en un trade y tal. Pero realmente me gustaría empezar haber empezado en futuros. La realidad es que no. Ujú. Me gustaría empezar directamente por acciones y bueno, es un mercado donde hay más oportunidad. La gente se centra mucho en small caps, small caps, small caps. Yo no pienso que sea así. Pienso que en ocasiones la oportunidad mejor está en una large cap, está en el SP el 7 de abril, donde tuve mi mejor trade comprando el pánico, porque he dicho que ese día había un 90% de probabilidad que rebotase por data, ¿vale? Y si estás solamente en un mercado, pues te estás limitado, ¿no? Pero acciones es donde hay más. Centrarme ahí, sea large caps ciertos días, small caps, futuros otro día, ¿vale? Mi mayor referente es Lance Bredstein, que lo conocerás bien, que estuvo en Madrid el año pasado en el evento de Edo y tal, que hace exactamente eso. A mí me gustaría haber empezado por Ujú. un estilo de trading así. Qué bueno, tío, qué bueno. Espero que la gente entonces le haga reflexionar eso, porque aquí, sobre todo en habla hispana, el Forex, el CFD, incluso los futuros son muy potentes, ¿no? Entonces, en este caso, que alguien que ha tenido éxito en futuros esté diciendo, oye, yo igual empezaría en acciones, ¿no? Y aunque sean large caps, no importa, es interesante para que la gente se lo piense, ¿no? Solo con eso yo creo que esto ya habrá valido la pena. Así que te lo agradezco de verdad, Uriol. Ha sido un placer. Espero que, sobre todo, la gente haya aprovechado cada una de las cosas que has detallado de tu operativa, porque lo has dicho todo, o sea, al final has explicado tu setup Mm. de manera perfecta y eso no todo el mundo lo hace. Tus resultados te avalan, así que te lo agradezco de corazón. Esta siempre que quieras es tu casa, si en el futuro quieres compartir algo más y podemos hacer algún vídeo concreto, que sepas que será un placer Perfecto, sí. y espero que haya estado bien, tío. Vale, perfecto. Muy agradecido a ti y que comentar que en ocasiones hablo con traders americanos y tal y tienen envidia de nosotros. Y esto es gracias a ti, gracias a No, al revés, Calcedo tío. y a los traders transparentes, sean Vitale, Xavi Comas, aún no ser de España, pero es hispanohablante, EduTrade y demás, que Total. comparten su operativa, comparten track record y canales como vosotros que les dais seguimiento. O sea, que traders de Estados Unidos tengan envidia de la comunidad hispanohablante. Es, ya te dice mucho. Total, tío. Estamos bien posicionados para aprender trading en 2025, en mi opinión. Total, tío. Antes lo hablábamos, además, que cada vez tengo más la sensación, creo que es mutuo, que de hace 2, 3 años hacia aquí la cosa está cambiando y cada vez hay más perfiles serios, referentes correctos, resultados transparentes. Antes de eso no era así la cosa, mucha gente no lo conocerá, pero esto de verdad que era la jungla. Y eso es, como dices tú, ¿no? Gracias a todo lo que hace la comunidad al final, que es intentar hacer que la gente que Sí. tenga resultados y que realmente quiera... Al final las charlas, tío, yo antes lo veía ya para acabar, no te molesto más. Estas charlas, por ejemplo, de hablar de estadística, de drawdowns, de time underwater, de win rate, esto la gente no quería escucharlo. Lo que quería escuchar era mira cuánto gano, mira lo que conduzco, mira la casa que tengo y eran diferentes las Mm. conversaciones de trading. Hoy en día creo que la gente se ha aprendido más a entender que donde está el trabajo real, eso es lo que haces tú, ¿no? Es decir, oye, mira, esto es el trabajo que hago realmente, estoy en mi casa, en mi cueva, hago estos datos, hago estas operativas. En mi cueva, sí. Exacto. Y es lo que hacemos todos al final, tío. Así que te lo agradezco de corazón, tío. Te lo agradezco de corazón. Igualmente, Todo el Víctor. mundo, tenéis aquí abajo las redes sociales de Uriol para que te puedan seguir, todo lo que tú me quieras mostrar para que la gente te siga, te conozca, lo tendréis aquí abajo y estamos en Sí, contacto. recomendaría que vayan a mi Twitter y que compartan un montón de contenido, ya sea operaciones, hilos de vez en cuando, malos hábitos de traders, como por ejemplo de stop a break-even, que pienso que es fatal. Sí, hostia, Pues bueno, buen tema ese hago, también. sí, ciertos clics, ciertos hilos para que la gente le haga algún clic mental, que pienso que puede ser interesante y por supuesto mi Discord, donde es gratuito y pueden verme operar gratuitamente live pues 5 días al mes, ¿vale? Anteriormente lo hacía cada día, pero ahora me he quemado un poco, Normal. especialmente el día del 7 de abril, que donde compré el pánico, lo compartí todo y tal, y me creé una presión extra Me imagino. de decir, lo voy a comprar, voy a apostar grande y va a rebotar. Sí. Bueno, sí, lo hice y gané, pero pienso que debería haber ganado mucho más ese día y pues estar compartiendo todo y tal, Ya. bueno, me puso en un poco, y ahora lo hago unos 5 días al mes, pero igualmente el contenido que hay ahí es súper interesante y por supuesto la mentoría donde es algo transparente y que se comparte la realidad, o sea, lo que he comentado, cómo hacer el trabajo, un backtest, cómo optimizar sistemas y tal, una guía en la psicología no te dice que vayas a llegar, pero ciertamente estarás en el camino, como, bueno, y he hablado de hecho de resultados, de lo que nos encontramos con algunos
traders que fallan, que hacen, bueno, la realidad. Si eres muy, muy bueno, quizá ahí Sí. llegas a ganar. Pero el trading es lo que es. Total, tío, total. Ahí lo tendréis, ¿de acuerdo? Seguid a Uriol. Tío, estamos en contacto, ¿vale? Perfecto, gracias, Un Víctor. abrazo grande. Hasta luego. Igualmente. Adiós, adiós.